está en la mesa de Despierta y se lo agradecemos muchísimo, el representante en México de la oficina, pues nada más y nada menos que de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, Cristian Morales. ¿Cómo le va, Cristian? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días. A mí me gustaría hacer esta entrevista, si usted me lo permite, Cristian, con todas estas dudas, con todas estas preguntas, con todos estos comentarios que la gente a lo largo de los días en México ha hecho sobre esta emergencia en el mundo y desde luego en nuestro país. Y la primera, desde luego, es si considera la Organización Mundial de la Salud que en México se están haciendo las cosas bien, según la fase y la etapa en la que estamos y según la experiencia que ha habido en otros países. Sí, bueno, primero que nada recordar que estamos en una situación nueva, en que todos los países se están enfrentando a algo desconocido, este nuevo coronavirus que nos afecta desde principios de enero. En las últimas 2 semanas han habido más de 13.000 nuevos casos detectados en todo el mundo, 3 veces más países, 2 veces más países que tienen transmisión comunitaria y está afectando a toda la región, a todas las regiones del mundo. Evidentemente en las Américas y en México no estamos exentos de esto y estamos aprendiendo de lo que va pasando primero en otras regiones, lo que pasó en China y lo que está pasando en Europa. Ahora, esa cantidad de información se está procesando y no hay una, diría yo, una receta mágica, una fórmula mágica que nos permita estar seguros de que vamos a minimizar totalmente los efectos de esta epidemia, que de todas maneras ya está con nosotros y que va a seguir evolucionando en sus diferentes escenarios. México, teóricamente, según la definición, sigue estando en el escenario 1, es decir, con una mayoría de casos importados y sin necesariamente tener esta transmisión comunitaria sostenida, que es la que caracteriza al escenario 2. Sin embargo, una cosa que me parece muy positiva es que ya se están tomando las medidas propias del escenario 2, es decir, se están suspendiendo eventos, se está haciendo una fuerte campaña para que todos tomemos conciencia de la importancia de mantener esta sana distancia y esas son cosas muy positivas. También se están preparando las instituciones de salud para tener todos los insumos y no solo los insumos y medicamentos que se requieren, recordando, por cierto, de que no hay una vacuna ni un tratamiento específico para este COVID-19, pero sin embargo podemos mitigar y podemos salvar vidas. Eso es lo que se está haciendo, eso es lo que tenemos todos que seguir trabajando de manera, creo que muy clara frente a la población. Esta es una situación muy compleja, sobre la cual podemos tomar una serie de medidas y se tienen que ir tomando lo antes posible, pero nada nos garantiza de que no vamos a tener cientos y quizás miles de personas infectadas y por supuesto algunas de ellas fallecidas. Cristian, con la poca experiencia que tenemos en el mundo con esta enfermedad, ¿qué podemos aprender de los casos de China, el caso de Japón o el caso de Italia? Hay quien ha hecho bien las cosas, hay quien los ha subestimado un poco y así les ha ido. ¿Qué tenemos de experiencia en el mundo hasta ahora de esos casos? Sí, la primera experiencia es que quizás lo fundamental es poder detectar a tiempo los casos que llegan importados en un primer momento de la infección, poder aislarlos, poderlos tratar, poder hacer la investigación de los contactos. En eso México lo ha hecho muy bien. México fue el primer país del mundo incluso a tener una prueba para el coronavirus que luego se reforzó con ya la técnica que trajo la Organización Mundial de la Salud. Las 32 entidades estatales en México tienen esa capacidad de detectar los casos de coronavirus SARS-CoV-2 que den positivos y de ahí tratar y buscar los contactos. Ahora bien, en la medida que vaya avanzando la epidemia, ya ni siquiera vamos a poder hacer todos los test, ni siquiera es recomendable de un punto de vista de salud pública porque fíjense que hay que recordar que lo importante es ir tratando a la gente que empieza a presentar los casos sintomáticos, ¿no es cierto?, los síntomas que son característicos de esta enfermedad. Van a haber tantos cientos probablemente de casos en donde ya es imposible buscar, por ejemplo, a los contactos. Es imposible y es poco efectivo. En realidad, en ese momento, el centro de la atención tiene que ser en salvar vidas, en preocuparse de los grupos a riesgo. Los grupos a riesgo son las personas mayores de 60 años que tienen comorbilidades, que tienen hipertensión, que tienen diabetes, por ejemplo.
Qué bueno que habla de las pruebas, Cristian, porque ha sido muy confuso en este sentido lo que sucede en nuestro país y desde luego cuando uno lee lo que sucede en el mundo se da cuenta que es un tema internacional o por lo menos de los países que han sido afectados por este coronavirus. Se han publicado números que hablan de las pocas pruebas que se han hecho en nuestro país y que por eso sabemos de pocos casos, es decir, que existen o que podrían existir muchos más casos de los que se reportan oficialmente, no porque las autoridades estén mintiendo, no porque las autoridades los estén ocultando, sino simplemente porque si no hay pruebas, pues no existen casos. Y ese es un tema que ha sucedido en el resto del mundo, ¿cierto? Bueno, el tema aquí fundamental es entender qué es lo que es la definición de un caso. Y la definición del caso ha ido cambiando. Al inicio de la epidemia, un caso tenía que ver con presentar los síntomas propios de esta nueva enfermedad, el COVID-19, y además haber viajado a China. Incluso bien al inicio era haber viajado a la provincia específicamente a Hubei. Eso ha evolucionado. Hoy día la definición de caso nos indica que es alguien que presenta algunos de estos síntomas propios del COVID-19, pero además has estado o bien en contacto directo con alguien infectado o ha viajado a países con transmisión comunitaria. Y hoy día los países con transmisión comunitaria son cada vez más, ¿no es cierto? Entonces esa definición de caso va evolucionando. Es la definición de caso la que define si necesitamos o no una prueba. Es absolutamente inefectivo o poco efectivo hacer pruebas masivas sin que tengamos específicamente alguna indicación de que puede ser el COVID-19. Recordemos que estamos en época de influenza, en la sesión de influenza, y hay muchos de los síntomas que pueden ser similares. ¿Habrá un momento en la epidemia, en la pandemia, hablando específicamente de nuestro país, que es lo que nos interesa, que sí se hagan pruebas de forma masiva? Las pruebas de forma masiva tienen que ver más bien con la necesidad de retrasar por dónde va la epidemia y con qué velocidad se está produciendo la dispersión. Para las personas, realmente el saber o no saber en un momento dado, cuando ya el nivel de infección esté muy alto, el tener la prueba específica no va a cambiar nada, porque lo que sí va a haber que hacer, efectivamente, es probablemente definir una manera de declarar positivo un caso solamente con los signos clínicos y en ese momento inmediatamente tratarlos. Entonces, antes de tener las pruebas de confirmación, tratar inmediatamente para mitigar la evolución negativa de la enfermedad y con esto salvar vidas. ¿Qué hay con la movilidad? Países como Estados Unidos han cortado todos los vuelos que vengan de Europa. Colombia, Panamá han decidido poner en cuarentena a las personas que vengan de los países con mayor número de casos. ¿Qué hacer para México, que tiene todavía los cielos abiertos? No se hacen las pruebas ni de temperatura a las personas que bajan de estos destinos. ¿Qué se recomendaría para México en esta materia de movilidad? Sí, no, yo creo que aquí siempre hay que sopesar los pros y los contras de una medida, ¿no es cierto? Desde un punto de vista de salud pública, el intentar detectar casos a la entrada de los aeropuertos, que es algo que le preocupa mucho a la gente, y eso sale una y otra vez, ¿no es cierto? Lamentablemente es una medida muy poco efectiva. Estas famosas pistolas o cámaras que detectan, ¿no es cierto?, con termografía, la temperatura que podemos tener al bajarnos de un vuelo, lamentablemente tienen un nivel de efectividad muy bajo. Y no solo eso, sino que se descalibran muy rápidamente. Las experiencias con otras epidemias que hemos tenido a través del mundo nos demuestran de que invertir ahí no es necesariamente la mejor forma de poner los recursos. ¿Qué es lo que es más efectivo? Lo que es más efectivo, sí, por supuesto, y eso hay que reforzarlo, es dar la información correcta cuando nos bajamos del avión. Que la gente sepa que si tenemos alguno de los síntomas, inmediatamente podamos consultar. ¿Y dónde podamos consultar? Que podamos rápidamente también tomar las medidas que son las que a todos nos van a proteger, que es lavarnos reiteradamente las manos, mantener una distancia social sana, es decir, 1 metro por lo menos entre un individuo y otro cuando estamos en lugares públicos. Es mucho más efectivo, fíjense, las medidas que tienen que ver con la detección a la salida. Ese es otro tema. Y eso es lo que hay que buscar, es por eso que también la respuesta tiene que ser una respuesta solidaria de los países, coordinada por los países, en donde cuando se está subiendo al avión, nos preocupemos de que no se esté subiendo al avión gente que esté presentando sintomatología relacionada con el COVID-19.
Yo le quisiera preguntar, Cristian, llega un punto en el que es prácticamente imposible saber si hemos estado en contacto con un caso positivo o con un caso confirmado. Por los lugares a los que vamos, porque tal vez estuvimos hace algunos días con alguien que después va a ser diagnosticado. Y con base en esto y con base en la preocupación que tiene la gente, ¿cuál es la proyección que tienen como Organización Mundial de la Salud del virus? Lo que va a suceder con el virus para que la gente... para que la gente después no caiga en pánico. Es decir, va a haber cientos de casos, no podemos saber el número exacto, desde luego, pero va a haber cientos de casos, va a haber miles de casos, va a haber millones de casos. ¿Cómo evoluciona el virus en este sentido? Sí, claro que sí. Bueno, el virus, como todo nuevo virus, busca susceptibles, busca aquellos individuos que puede infectar y en donde él pueda desarrollarse. Eso generalmente, y lo hemos estado viendo en China, lo estamos viendo en otras partes del mundo también, lleva a un momento en que va subiendo el número de casos hasta que ya el virus no encuentra más susceptible y empieza a disminuir el número de infectados. En un país como México, muy probablemente vamos a estar hablando de miles y miles de casos, decenas de miles de casos incluso. Hay que recordar, eso sí, de que dos cosas. Primero que nada, que ahora tenemos, ayer leía en la mañana que habían 154.000 casos, probablemente estamos ya en los 160.000, 170.000 en el mundo. Sí. De esos, la gran mayoría ya se recuperaron totalmente. Y eso es lo que va a suceder. La mayoría de la gente que se infecte de este nuevo coronavirus va a infectarse y no va a tener síntomas. De los que tengan síntomas, alrededor de 80% de quienes tengan síntomas van a ser síntomas leves, muy ligeros. Más o menos 15% sí van a desarrollar cuadros más complejos y 7% van a desarrollar casos más graves. La teoría inicial de Donald Trump era que esperáramos a que hiciera calor y que con eso podíamos irnos olvidando del coronavirus. Fue lo que dijo el presidente de Estados Unidos. ¿Tiene algo que ver el tema de la temperatura, el hecho de que los países más ecuatoriales tengan incidencias menores o nada que ver? Hay alguna evidencia que el calor evidentemente disminuye la actividad viral y disminuye incluso la capacidad del virus a mantenerse en la superficie. Recordemos que este virus se transmite por gotitas, ¿no es cierto? Dicho esto, en un mundo globalizado como el que vivimos nosotros ahora, en donde estamos viajando y estamos recibiendo viajeros de todas partes del mundo, vamos a lugares donde es verano y recibimos a gente que viene de lugares de invierno. Yo creo que lamentablemente el tema de la temperatura va a jugar un rol muy débil en esta epidemia. Lo que sí es una realidad es que si uno ve el mapa, los países del hemisferio norte son los que presentan más casos. Esto tiene que ver tal vez con que hay mayor movilidad, con que hay mayor capacidad de detección, es decir, en el sur, países más pobres, sistemas de salud más debilitados. ¿Cuál es la conclusión a la que en estos meses ha podido llegar la Organización Mundial de la Salud? No, tiene que ver más bien con el patrón de dispersión de la epidemia, no tiene que ver necesariamente con las capacidades, aunque sí, si uno piensa en África, podría pensar en la capacidad debilitada de los países a detectar. Pero en la región de las Américas tenemos sistemas de salud bastante robustos, en Brasil, en Argentina, en Chile, y tenemos una cantidad de casos, por supuesto, que van evolucionando de manera importante en los últimos días, pero sin lugar a dudas con un retraso respecto a Europa. Y eso tiene que ver más que con cualquier otra cosa, con el hecho de que los primeros, los desplazamientos, las comunicaciones, los viajes se importaron más hacia Europa que hacia otros lugares. Esta enfermedad le va a costar algo en términos económicos, no hay duda. ¿Eso puede debilitar la lucha contra otras enfermedades, sobre todo en los países más pobres? Sin lugar a dudas, o sea, esto yo creo que lo que tiene que servirnos también como lección a todos es la importancia de invertir en los sistemas de salud, un sistema de salud que es resiliente, un sistema de salud que es accesible, un sistema de salud que entrega servicios de salud de calidad, es un garante para el desarrollo humano, es un garante para el desarrollo económico y es un garante contra este tipo de epidemias que probablemente vamos a lamentablemente seguir viviendo en el futuro. Le quiero hacer una última pregunta, Cristian, porque se nos acaba el tiempo. Ustedes no tienen absolutamente nada que ver con el gobierno mexicano, es decir, sirven como asesores, desde luego que tienen que trabajar en conjunto en una emergencia como esta, pero ustedes no tienen nada que ver con el gobierno mexicano, ¿cierto? Bueno, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud tiene como consejo directivo, es decir, quienes emanan las instrucciones para nuestro trabajo a todos los secretarios de salud y ministros de salud de la región. En ese sentido, somos un brazo técnico de apoyo
pero evidentemente no tenemos ningún tipo de relación más que el de estar al lado de los mexicanos y las mexicanas, al lado de los gobiernos, el gobierno federal y de los gobiernos estatales, para aportar con la experiencia que traemos desde otras regiones y otros países en el mundo. ¿De aportar o de criticar o de decir las cosas que se están haciendo mal? Todo lo que entendemos que se hace bien y todo lo que entendemos que se hace mal, por supuesto. Hasta ahora las cosas se están haciendo bien en México. Se están llevando adelante nuestras recomendaciones y eso nos tiene tranquilos. No significa que todo vaya a resultar bien, no significa que nosotros estemos tampoco verificando todos y cada uno de los pasos que da el gobierno. Ellos nos comparten lo que es la situación que se está viviendo, nos comparten las ideas que ellos tienen de cómo avanzar y nosotros entregamos nuestras recomendaciones sobre eso. Bien, pues creo que eso le va a dar mucha tranquilidad a la población en México, que creo que es vital en este momento y en una emergencia como esta. Gracias, Cristian. Estaremos en contacto con usted y molestándolo. No, gracias a ustedes. Aquí estamos a la orden. Gracias. Es el representante en México de la Oficina de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, Cristian Morales.